Día a día vemos distintos tipos de textos, ya sea en nuestras casas al desarrollar la tarea, en el colegio al recibir la información de nuestros docentes y en las calles al ver distintos tipos de anuncios publicitarios, entre otros. Pero, ¿qué tipo de textos son estos? Buenos días, mis y compañeras. El día de hoy mi compañera y yo vamos a hablar sobre los tipos de textos según su estructura. Iniciaré con los textos continuos. Estos se basan en la continuidad de oraciones para no perder la coherencia e lógica. Estos se basan de oraciones que en conjunto son un párrafo y que en un conjunto forman un texto como la Biblia. Este es un libro muy extenso y tiene cantidad de párrafos que se dividen en texto en Antiguo y Nuevo Testamento y a su vez se subdividen en libros. Ahora voy a hablar sobre la clasificación de textos continuos. Iniciaremos con los textos narrativos. Estos son textos donde nos cuentan lo real e imaginario en un lugar y tiempo definido. ¿Cuál es su estructura? Su estructura se basa en tres. Tenemos el escenario donde se da el tiempo y el lugar. Tenemos a los personajes principales y secundarios y tenemos la trama donde inicia el inicio, nudo y desenlace. Como ejemplo tenemos estas tres obras que son muy conocidas. Tenemos María de Jorge Isaacs, esta es una novela romántica. Tenemos Aves Nido de Clorinda Mato de Turner y Agua y otros cuentos de José María Arguedas. Estas dos obras son de parte del indigenismo peruano. Ahora vamos a hablar sobre los textos expositivos. Estos tienen como objetivo principal informar al lector sobre un tema a través de procesos. Su estructura se basa en tres. Tenemos ideas marco, donde se contextualiza la definición de un tema. Tenemos las ideas fundamentales, donde son las ideas principales del texto. Y tenemos las ideas de apoyo, donde se refuerza, se ejemplifica el tema en sí. Como ejemplo tenemos este libro que es El Manual de Cáncer Urológico por Montoya. En este libro nos habla sobre el cáncer, los distintos tipos de cáncer y cuál es su tratamiento. También tenemos la Microbiología Médica por Farrell, donde nos habla sobre los microorganismos, sobre los distintos tipos y cómo se puede enfrentar este tipo de enfermedades. Ahora vamos a pasar con los textos argumentativos. Estos textos el lector da opiniones e ideas para disuadir y persuadir al lector. Como ejemplo tenemos el ensayo que yo misma realicé sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Generalmente los textos argumentativos usan el lenguaje apelativo. Y también tenemos las obras de Jorge Basadre, donde nos habla, según su perspectiva, la historia de la República del Perú. De ahí seguiremos con el texto descriptivo. Estos son textos donde nos escriben las cualidades, apariencias de algún texto, de persona o cosa. Por ejemplo, tenemos este libro que nos habla sobre los animales acuáticos y algunos tiburones. Por ejemplo, sapos y ranas. Ambos anfibios viven cerca o dentro del agua. Las ranas son más pequeñas, tienen la piel lisa y los ojos prominentes. Los sapos son más grandes, su piel es gruesa y normalmente con verrugas. Como escuchamos en este texto, nos hablan sobre los sapos y las ranas. Ahora voy a hablar sobre el texto instructivo. Este tipo de texto son pasos a seguir, procesos para elaborar algún objeto o crear algo. Como ejemplo tenemos este libro de recetarios donde nos dan distintas recetas para algún tipo de postre. Por ejemplo, la maná, que es para realizar este tipo de postre nos dan los ingredientes y los procedimientos que debemos seguir para hacer este postre. También tenemos como ejemplo este texto donde nos dicen cómo debemos usar los medicamentos, en qué momento y a qué personas debemos dar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.